No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Más vale morir combatiendo. Porque sois incapaces de defender a vuestros conciudadanos. Por eso lo hacemos nosotras. Porque sois incapaces de defender vuestra libertad. El hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la historia vivieron siempre separados. Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. Se construyó para una mujer. Esta avenida se trazó durante el Segundo Imperio, cuando Maximiliano de Habsburgo decidió construir un camino que lo llevara del Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, al Castillo de Chapultepec. Nada más para que lo viera llegar Carlota. Y por eso su nombre original era el Paseo de la Emperatriz. En un primer momento va a ser un camino de terracería. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo es esta parte central lo que abarcaba la calzada. El presidente Juárez va a retomar el proyecto del Paseo de la Reforma. En su primer momento con Juárez se llama Paseo Degollado en honor a Santos Degollado, pero no van a hacerle modificaciones. Al fin y al cabo era un proyecto de Maximiliano. Con Sebastián Lerdo de Tejada va a empezar a tomar un aspecto ya también de paseantes como un espacio público. Es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tras la muerte de Benito Juárez, quien le pone el nombre definitivo a Paseo de la Reforma, en honor a uno de los eventos históricos más relevantes del siglo XIX, la promulgación de las leyes de reforma, cuyo objetivo fue el de separar a la Iglesia del Estado. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, buscó darle un estilo diferente a la ciudad. En esa época, París era la capital del mundo, por lo que predominó su gusto afrancesado. Este estilo lo traen de Europa también, sobre todo recordemos que Porfirio Díaz adoptaba estos conocimientos parisinos que también se da en sus estructuras, en sus avenidas, con amplitud para que pudieran entrar los cuerpos de soldados. La idea original era colocar personajes de la mitología griega, pero en 1887 el periodista e historiador Francisco Sosa propuso al presidente Porfirio Díaz que fueran hombres destacados del movimiento liberal por la reforma. La propuesta fue aceptada y dada a conocer en el periódico del Partido Liberal, donde Sosa publicaba. Por petición de Francisco Sosa, más adelante es cuando van a empezarse a instaurar las estatuas que conocemos en la actualidad. La iniciativa es que fueran 2 estatuas por estado. Eso nos da un total de 64 estatuas. Solo que algunos estados mandaron un poco más y ahorita tenemos 77 estatuas. Ignacio Ramírez, Leandro Valle, Miguel Lerdo de Tejada, Andrés Quintana Roo, Ignacio Pesqueira, Fray Servando Teresa de Mier, Antonio León, Mariano Jiménez, Donato Guerra, Guadalupe Victoria y así una larga lista, solo de ellos. Lo que teníamos era, insisto, 77 dedicadas a varones ilustres. Uno se pregunta por qué no había de mujeres. Bueno, eran otros tiempos y las sociedades no son estáticas, están cambiando, como lo vemos aquí en precisamente el camellón, que durante algún tiempo fue polémico que hubiera estos triángulos, porque decían que era una intervención moderna, cuando el Paseo de la Reforma es un paseo histórico y demás. Un número importante de proyectos que tienen que ver con la presencia de las mujeres en este Paseo de la Reforma. ¿Quién iba a imaginar que se rebautizaría como Paseo de la Reforma y en sus andadores solo colocarían esculturas de hombres ilustres, olvidándose por completo de ellas? Ahora, 153 años después, llegaron las mujeres. ¡Ay! Con que este es el famoso Paseo de la Reforma.
Luce espectacular. Es larguísimo. Recorrerlo es viajar por la historia de México. Vi a Cuauhtémoc y al Ángel de la Independencia, pero lo más hermoso es encontrarme contigo a través de esta estatua, querido esposo. Déjame decirte que no te hace justicia. Andrés Quintana Roo, no me subestimes. Ya sabes que sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y me doy cuenta de mucho más de lo que crees. ¿Cómo olvidar que luchamos por la independencia y queríamos casarnos? Son muchas las memorias de esas batallas, tanto el sufrimiento, la cárcel, el convento, pero no me importa, ¿sabes? Volvería a entregar todo, mi fortuna, 1 y 1000 veces más por mi patria. Oye, tú llevas 130 años aquí, ¿verdad? Yo acabo de llegar un poco tarde, pero no vengo sola. Conmigo vienen más. Estamos nosotros impulsando una nueva narrativa de la historia de nuestra ciudad a efecto de poder reubicar la importancia y la igualdad de mujeres y hombres para esta ciudad. Es parte de un cambio educativo, de un cambio de mentalidad y de idiosincrasia. Se empieza a recuperar ese proceso que nos va a decir, las mujeres son exactamente igual que los hombres. La idea de reivindicar a las heroínas, a las mujeres que también nos dieron patria, a las mujeres que han luchado y lucharon para hacer de este un país soberano, libre, democrático. Y en el momento en que surgió esta idea, de inmediato nos acercamos a Beatriz, en la idea de que este Comité de Rescate de la Memoria Histórica de México también incorporara a las mujeres en Paseo de la Reforma. En este simbólico inicio de colocar estatuas de heroínas de México a lo largo de Paseo de la Reforma es parte también de este mandato popular, porque la reivindicación de las mujeres y los derechos de las mujeres también nos llevaron al lugar en donde estamos. Estamos convocando a las mujeres de la ciudad y a las mujeres de México a que nos acompañen a esta elaboración de las estatuas de heroínas en el Paseo de la Reforma, para que depositen llaves viejas, llaves que ya no usan, y que esta sea una materia prima para construir. Así, mujeres, construimos y construimos el rescate de la memoria histórica. Como hombre pienso que es muy bueno por la equidad de género, incluirla. Como mexicano, enorgullecerme, más que nada por la historia que nos representa y lo que son las mujeres de anteriormente y hoy en día. Es un orgullo que para México le tomen tanta importancia a la mujer, porque ha ido actualizando y ha ido avanzando la mujer en muchas cuestiones, tanto laboral o personal, y es orgullo que la reconozcan. Porque es un gran logro para la equidad de género, no todos tienen que hacerse, de los hombres tenían que hacer esto y las mujeres esto, eso ya quedó en el pasado y ahora tiene que ser, ahora sí, la libertad de expresión de cada quien y la libertad de género. Parece ridículo que en un país, como en todos los países, que tiene una mitad de población, esa mitad de la población no cuente con suficiente presencia en el espacio público. Hay constantemente una polémica acerca de lo que llaman, por ejemplo, las cuotas de género. La cuota de género es esta cantidad que en espacios de representación se designan específicamente para mujeres, en las cámaras, en los puestos públicos y demás. Entonces es por eso que se requiere una cuota de género mientras lleguemos realmente a una sociedad igualitaria.
El Paseo de las Heroínas es un proyecto pensado para enaltecer la valentía y logros de las mujeres en la historia de nuestro país. Un colectivo integrado por mujeres escultoras es responsable de elaborar estas estatuas. Mujeres del pasado, hechas por mujeres del presente. Una de las condiciones que, junto con la Comisión de Memoria y Cultura del Gobierno de México, se puso para poder impulsar este paseo, que fuesen mujeres escultoras esculpiendo a sus heroínas. Porque, en efecto, o sea, ¿por qué negarle a las mujeres que son buenas escultoras? Yo me entero que va a haber este proyecto de las heroínas y sé, porque el medio es muy chiquito, de que lo está haciendo un escultor. Entonces yo voy y en un ejercicio muy democrático que hay ahora con este nuevo gobierno, con estas ideas progresistas, me acerco a la jefa de gobierno. Nos acercamos, Mara Ponzanelli y yo en esa ocasión, y vamos a las oficinas de la doctora Sheinbaum y nos recibe en estas mañaneras que ella atendía a gente todavía antes de la pandemia, y fue padrísimo porque me pide mi currículum. Ella ya nos conocía de un proyecto que habíamos hecho para el 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, cuando presento mi currículum, yo le dejo ahí la sugerencia, la propuesta de nosotras, ¿no? Mía en particular con mis colaboradoras, y después me hablan de la Secretaría de Cultura y ahí empieza toda la negociación para poder pues, llegar a lo que llegamos. Principalmente para hacer una investigación, yo me hago una pregunta: ¿a quién voy a investigar? ¿No? Sobre esa pregunta empiezo a buscar información de los personajes. Ahorita me he enfrentado así con cosas muy fuertes porque casi no hay información de las heroínas. Es muy difícil encontrar porque se encuentran todos los héroes de la independencia, pero información de las heroínas hay poca. Bueno, en el caso de Leona Vicario es de las que más hay información, porque para poderla expresar en una imagen o en una escultura hay que saber cómo se movían. Yo lo que hago es la ampliación. En este caso, después de tener una maqueta, hacemos a la medida que la persona pida la ampliación, sea 1 metro, sea tamaño natural, sea 2 metros. Ella es Leona Vicario. Aquí depende mucho del tiempo. A veces sí dedicamos muchas horas, son jornadas demasiado largas de trabajo. Yo creo que aquí viene la parte de sentirse realizado y saber que independientemente de todo lo duro que puedes sobrellevar tu vida, sea personal o sea laboral, finalmente logras una meta, y la meta es esta, es ver la escultura en el Paseo de la Reforma. Es así bueno, ahí está parte de lo que hemos hecho, ¿no? O gran parte de lo que hemos hecho. A mí me gusta mucho porque justamente mi obra habla de la identidad nacional. Entonces mi obra justamente en general habla de la herencia africana, de la herencia española y de cómo las mujeres ya no somos nada más esta persona con rasgos prehispánicos, ni somos la chica rubia mexicana internacional, como dicen en los castings. O sea, no somos así las mexicanas, ¿no? Tenemos algunas un poco la nariz chata, otras un poco aguileña, otras somos un poco más morenas, más claras, dependiendo, ¿no? Cabello quebrado, ni siquiera somos lacias ni chinas, somos intermedios, somos una cruza. Y por eso esta escultura a mí me parece súper padre, porque habla de todas esas mujeres que estamos en el limbo, que no somos ni de acá ni de allá. Las maestras me traen el molde, ellas hacen el modelado
después se hacen su molde y me lo traen a mí para que yo a la vez saque la cera, la copia en cera, y de ahí procedemos a sacarlo al bronce. Dentro de este horno hay uno que le llamamos pilón, donde hay una cera. Esa cera se va a derretir, para eso es el fuego. Esta es la cera que metemos en este tipo de horno. Una vez con ese soplete se derrite la cera, escurre y queda el registro, queda esto, pero queda el hueco, que es por donde vaciamos el bronce, que se cose en aquel horno, y ya sale esto. Este es el resultado, ya en bronce. Este es bronce, de aquí ya se maquila, y el acabado final es como las vemos ya las estatuas terminadas. En realidad hay muchas mujeres grandes pintoras, grandes pianistas, escritoras, desde siempre, ¿no? Pero pues han estado en el anonimato. Y yo creo que es como una transición, ¿no? Yo creo que la igualdad sí está, pero pues hay una transición entre que ya se suceda completamente, ¿no? Yo digo que está muy bien porque hay muchas mujeres que igual deben de demostrar su talento, ¿no? Y que se les dé la oportunidad de demostrarlo y que la gente lo vea, de qué son capaces de hacer. Pues que también vea que desde antes, aunque no lo habían marcado, las mujeres han formado parte esencial en la historia. Ella también tiene que aprender su valor en la cultura, en la historia de México, y aunque sea una generación muy chica, es el futuro de México. Yo creo que es de sentirse orgullosa como mujer, porque en un país, desgraciadamente en México, como México, no se le da un valor significativo a la figura de la mujer trabajadora, emprendedora, ya sea científica, cualquier cargo que ocupen, siempre como que las tratan de opacar los hombres, porque es lo que pasa aquí en México, se le da mucha oportunidad a los hombres. Luchadoras, defensoras de distintas causas, independentistas, revolucionarias, feministas, mujeres que abrieron camino en el mundo de las artes, de la ciencia, la política, algunas casi ocultas y olvidadas. Hoy estarán presentes en el Paseo de la Reforma, mujeres que han forjado tenazmente la historia de nuestro país. Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro, participó en la Guerra de Independencia. Gertrudis Bocanegra apoyó el movimiento insurgente durante la Guerra de Independencia. Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, pionera del feminismo en México. Margarita Maza de Juárez, defensora de la República, esposa de Benito Juárez. Dolores Jiménez y Muro, revolucionaria y zapatista, redactó el proemio del Plan de Ayala. Matilde Montoya, primera médica de México. Carmen Cerdán, revolucionaria, maderista, perteneció al Partido Nacional Antirreeleccionista. Juana Belén Gutiérrez, pionera del periodismo femenino, revolucionaria, defensora del movimiento por los derechos de las mujeres. Agustina Ramírez Heredia, madre que entregó a 12 de sus 13 hijos a la causa revolucionaria. Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab que logró el derecho al voto femenino. Hermila Galindo, revolucionaria promotora de los derechos electorales de las mujeres. Sara Pérez Romero, la primera dama de la revolución.
Leona Vicario, informante, periodista y promotora de la independencia, benemérita madre de la patria. Forjadoras Anónimas de la República. Las Forjadoras Anónimas, que será la estatua que corone a todas estas mujeres de las que les he hablado, que son tu madre, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela. Para mí será la más importante. De ellas pudimos saber sus nombres. Muchas mujeres quedarán en los anonimatos de la historia porque no se podía antes participar, como ahora muchas de las que están aquí como funcionarias públicas, legisladoras, representantes populares. A ellas, mi más grande reconocimiento. La necesaria revisión de nuestra historia a la luz del feminismo nos ha demostrado que la fundación de nuestro país tiene precisamente a muchas forjadoras que han permanecido en el anonimato. Mujer de tierra y luna, florecita de café, mujer de la oficina, mujeres transitando la avenida, pequeñas golondrinas del colegio, habitantes de la universidad, abuelas, madres curanderas, la voz de las mujeres, tambores y banderas. Son muchas las mujeres que han trascendido en nuestra historia. De algunas conocemos su nombre y apellido, pero son más las heroínas anónimas. Madres, hijas, hermanas, compañeras, para todas aquellas que como tú y como yo luchamos cada día por México. Porque cuando se quiere, se puede. Hagamos que suceda. Porque haya más espacios para expresarnos. Hagamos que suceda. Porque nuestras hijas tengan un México más seguro. Hagamos que suceda. Mujer, que nadie te corte las alas. Hagamos que suceda. Porque hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de trabajo. Hagamos que suceda. Porque el trabajo de las artistas mexicanas se reconozca. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Yo abrazo tus heridas y tu llanto, juntemos nuestra fuerza y nuestro canto, libérate de culpas y temores, entrégale a la vida tus colores, tiempo del llamado, silencio ya no más.